¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Tenemos el gusto de saludarlos. Rafael García Villegas, sí. Huemansi Rodríguez. ¿Cómo está, Rafael? Muy contento de saludarte, amigo, Igualmente. amigos del auditorio. Un programa muy variado. Saludamos antes a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Buenas noches, Laura, es un placer que nos acompañes. Y vamos a estar platicando, entre otras cosas, de teatro. Así es, 25 años del Festival Internacional, el Festival de Teatro Universitario, un cuarto de siglo. Bueno, vamos a tener todos los detalles sobre este encuentro, pero también tendremos literatura. Irma Gallo estará presente aquí en el estudio. Argonáutica es una colección muy atractiva que busca romper las barreras del idioma y acercar precisamente el libro objeto, el libro arte a una nueva generación. Y la pregunta esta noche es a propósito de una ópera de Toilé que se llama Frida, las cartas de Frida, que se presenta en el Centro Cultural Helénico. Y la pregunta es, que vamos a tener en este momento en pantalla, ahí la tienen. ¿Por qué Frida Kahlo es un referente de la cultura nacional? Por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ahí está hashtag Noticias22 y a lo largo de este espacio vamos a interactuar con todos ustedes para ver qué es lo que creen ustedes. ¿Cuáles son los elementos que hacen que Frida Kahlo sea un referente de la cultura? Y es válida la provocación, si ustedes no lo creen que así es, también se vale manifestarse con el hashtag Noticias22, esto y mucho más. Comenzamos. Vamos a comenzar con cine. Fíjense que Canadá ya desde hace muchos años se ha convertido en uno de los lugares preferidos para producciones estadounidenses para filmar en ese territorio sus películas. Son muchísimas. Esto tiene que ver porque en Quebec, junto con Estados Unidos, son de los primeros países de este continente que empiezan a trabajar en la cinematografía, en ese maravilloso invento que parecía como divertimento de feria. Desde entonces ha generado una tradición y sabemos muy bien que el cine quebequense tiene una gran calidad. Por ese motivo, va a haber una muestra. Una probadita de esta riqueza cultural del séptimo arte de Quebec llega del 15 al 25 de febrero a la Cineteca Nacional por cuarto año ya consecutivo. Todo está listo para que este 15 de febrero arranque la cuarta muestra de cine de Quebec, conformada por 10 largometrajes de reciente manufactura. El año pasado el festival fue muy bien, estamos muy felices, tuvimos 5 cineastas que estuvieron aquí. De los 5, 3 vendieron la película a la Cineteca Nacional y la presentaron 6 semanas cada una. Es decir que al final la muestra, después de la muestra, sigue un poco a vivir las películas aquí. Entre los invitados destaca el cineasta Philippe Falardeau. En 2011 su largometraje Señor Lazar compitió al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Ahora regresa a esta muestra con la cinta Choc, que tuvo su estreno en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Philippe Falardeau también regresará este año. Philippe Falardeau estaba aquí con Guy Bard se va a la guerra hace 2 años y este año viene con Choc, una película sobre Chuck Wepner, el boxeador que peleó contra Muhammad Ali y que inspiró Rocky Balboa. The real Rocky. I told you, you know me. The real Rocky. Everything's gonna be different now, baby. Paralelo a las proyecciones se realizarán 2 clases magistrales que estarán enfocadas al cine documental, que este año cobra relevancia en esta muestra. Cada año es el mismo formato de 10 películas. Vimos más o menos como 50 películas, 60 películas para hacer la programación. Este año hicimos un enfoque sobre el documentales. La razón principal fue cuando vimos la película de Sylvain Espérance, Combate hasta el fin de la noche. En esta ocasión, las películas participantes solo se proyectarán en la Cineteca Nacional del 15 al 25 de febrero. Noticias 22, Julio López.
Sin duda alguna es una gran oportunidad para aproximarse a la cinematografía de Quebec, que, bueno, comentábamos antes de la nota que tiene una larga tradición, pero hay grandes directores, Rafael, amigos, que recordamos muy bien en México, por ejemplo, Denis Arcand, quien hizo Las Invasiones Bárbaras, una gran película de 2003, pero también un joven director que es Xavier Dolan, que por cierto acaba de hacer una película recientemente y le quedó bastante larga, de 4 horas, así que tuvo que recortar todo un personaje que es nada más y nada menos interpretado por Jessica Chastain. Lamentablemente no la veremos en la próxima película de Xavier Dolan, pero es un gran director. Eso nos dice la tradición que tiene el cine quebequense. Ahora que está de moda, lo hubiera puesto en 2 entregas y no hubiera pasado nada. Y eso nos remite también a principios del siglo con Leors Ouimet, que fue este electricista, proyeccionista, que empieza a hacer los primeros experimentos cinematográficos en Montreal y que después se vuelve toda una referencia en lo que es el cine, no solo de Quebec, sino de toda esta región francófona. Y hay una cosa interesante a propósito, mencionabas Montreal, que es una isla que abraza el río Saint Laurent en Quebec, que allí es donde finalizaba el mundo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. ¿Por qué lo digo? Ahí es donde acababan las vías del ferrocarril que atravesaban Estados Unidos y que llegaban a México hasta Durango. Los primeros momentos en que se tiene retratado cinematográficamente a México no es con Lumière, es con un kinetoscopio de Alva Edison, porque llegaron al fin del mundo, a Durango, y ahí es donde retrataron unas lavanderas, y el otro extremo es Montreal, Quebec, donde se crea la cinematografía canadiense. Y por ahí está la obra Mis Esperanzas de Ouimet, se las recomiendo ampliamente, una obra de 1908. Y en otros temas, los paisajes y personajes del universo literario de Juan Rulfo cobran vida, ahora en el pincel de Alira Morales, quien durante 4 años se dio a la tarea de plasmar en imágenes la poética del autor de Pedro Páramo. Poética de la Tierra es el título de la más reciente exposición de la artista plástica Aliria Morales, que dedica a la obra y memoria de Juan Rulfo. Más allá del centenario del autor de Pedro Páramo, Morales dice que la obra de Rulfo siempre ha formado parte de su mirada a México. Y aunque la paleta es claroscuro, blanco y negro, y los demás colores que no tienen aparentemente mucha fuerza, yo creo que son los colores que yo requería para esta obra. ¿Sí? Si tú ves más adentro, puedes encontrar el verde, puedes encontrar el azul, puedes encontrar todos, pero tenía que ser así, ¿no? Con esa fuerza que da el negro, que da el rojo. La artista usa técnicas y materiales diversos, y lo mismo recrea la tierra misma, en su textura, como cuando maltratada en el aire se levanta y crea formas fantasmales contra el sol. Morales busca pintar esos silencios que lee entre las palabras de Rulfo, en una pausa más allá del tiempo. Por eso la pintora dice sentirse muy identificada con Juan Rulfo y las historias que escribió. Con su forma de ser, con su silencio, con esa poesía que tiene dentro de su trabajo y que nos hace llegar a esos cuentos que a veces son chistosos o son... se puede uno reír con los cuentos de Rulfo, como por ejemplo con Anacleto Morones, pero a la vez también lloras, porque te das cuenta que esa doble moral, y no nada más del hombre, como decía, no, el hombre es el culpable de todo lo que nos pasa, no, del hombre y de la mujer. De cerca, el color de la tierra en las pinturas revela transparencias, pero dentro de todo siempre hay luz. La obra de Aliria Morales es dolorosa, pero esperanzadora. En toda mi obra está ese dolor de México y el dolor de su gente, de la tierra. Los puntos más blancos intensos que tienes, en la obra lo puedes ver, acá atrás hay uno que tiene mucha fuerza del color blanco, pues es la esperanza, ¿no? Siempre es esa esperanza que necesitamos tener para seguir, ¿no? Y lo marco mucho. Lo marco, acá hay mucho dolor, pero también atrás está la luz, esa esperanza. La exposición Poética de la Tierra a Juan Rulfo se presenta en la Galería del Salón de la Plástica Mexicana, Colima 196, Colonia Roma.
Bueno, cabe señalar que después de que esté esta exposición ahí en la galería, donde la visitamos en la Galería de la Colonia Roma, va a viajar a diferentes partes del país. Tiene programada una serie de viajes durante aproximadamente año y medio en diferentes partes del país, así que esté muy pendiente cuando llegue a todas estas partes. Así lo haremos, ojalá también, por supuesto, llegue a Jalisco. Y los profesionales de la industria de la publicidad y el marketing, así como de la tecnología a nivel mundial, se reúnen en el Papalote Museo del Niño por primera vez en sus 15 años de historia. La Semana de la Publicidad se realiza en un país de América Latina y ese es México. Week comenzó hace 15 años en la ciudad de Nueva York y hoy tiene sedes en Londres para Europa, Tokio, que representa la región de Asia, y este año se lanza en Latinoamérica y en Australia para llegar a una región totalmente global. Bueno, básicamente es una semana en donde se reúnen todos los jugadores de la publicidad, sean marcas, agencias, medios, y nos hablan sobre las tendencias globales, regionales y locales que se van a tener durante los siguientes 12 meses. Tenemos a gente de Facebook, de Twitter, de Google, que vienen desde su corporativo de Nueva York o vienen de distintos lados a mostrarnos las nuevas funcionalidades que van a tener y cuáles son las tendencias que trae la industria. Bueno, es momento de hacer una pausa. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de la pregunta que hemos lanzado para generar un intercambio de opiniones aquí mismo en Noticias 22. Aquí tenemos la pregunta en pantalla para que ponga el hashtag Noticias 22. ¿Por qué Frida Kahlo es un referente de la cultura nacional? Esperamos sus respuestas y vamos a una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 con parte de lo que les habíamos anunciado al inicio de este programa. El Festival Internacional de Teatro Universitario cumple 25 años de vida, consolidado como el encuentro en su tipo el más grande de América Latina. Las actividades continúan hasta el 18 de febrero. El Festival Internacional de Teatro Universitario llega a su primer cuarto de siglo y Lorena Maza, directora de Teatro UNAM, nos comparte algo de su historia. Se inicia en 1991 en lo que era entonces la Dirección de Teatro y Danza. Y se inicia a puerta cerrada, yo no sé si tú te acuerdes, pero se inicia como la idea era brindar a los jóvenes estudiantes una plataforma donde mostrar sus trabajos incipientes y donde poderse ver unos a otros. Y era puerta cerrada. Con el tiempo, el festival ha sido tan exitoso que ha ido creciendo y se ha ido ampliando a, por un lado, abrirlo al público en general, que para nuestra sorpresa siempre llena los teatros, porque ofrecemos algo muy diverso, muy plural, que creo es uno de los objetivos del FITU también, es generar una muestra muy diversa y muy plural de todas las nuevas propuestas de teatro. Este año celebramos los 25 años con China. The Shanghai Theatre Academy mandó un director maravilloso, He Hao, y un texto contemporáneo de una joven dramaturga china, y mandamos nosotros a Miguel Santarrita, un joven mexicano, a dirigir un texto de Juan Cabello con actores chinos, ¿no? Y podemos ver estas obras ahora en el FITU. El eje rector del festival es la Dirección de Teatro UNAM. Sin embargo, difícil sería llevarlo a cabo sin el apoyo de otras instancias. También contamos cada año con la colaboración de la Cátedra Ingmar Bergman, de aquí mismo de la UNAM, pero que tiene una agenda muy interesante para traer maestros también de muy alto perfil de todo el mundo. En esta ocasión nos ayudaron trayendo a Hans Lehmann. Estamos apoyando a los jóvenes que están estudiando. Para ello tenemos distintos proyectos. Hay un proyecto para trabajar con la UNAM en el Festival Internacional de Teatro Universitario, en donde hay una obra de teatro que se va a hacer con jóvenes, con un joven director chino,
que viene a México a dirigir a otros jóvenes y que les vamos a prestar a uno de nuestros actores de la Compañía Nacional de Teatro para que trabajen con él. Asimismo, estamos apoyando a la Escuela Nacional de Arte Teatral con puestas en escena con los estudiantes de la maestría de dirección. Durante 10 días el público puede ver 20 obras de teatro distintas, tener acceso a más o menos 20 formas académicas en torno al quehacer teatral y de convivir e intercambiar. Quiero invitar a todos y comentar que es entrada gratuita en todas las puestas en escena. Los talleres tienen un costo y un cupo limitado, pero siempre es muy accesible para nuestro público universitario. Es un festín de teatro joven y espero nos puedan acompañar. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Ya han pasado prácticamente 50 años de su publicación y El complot mongol de Rafael Bernal, considerada la novela negra que inaugura el género en nuestro país, sigue fascinando a propios y extraños y desatando la imaginación. El Fondo de Cultura Económica presenta en una suerte de detrás de cámaras, o mejor dicho, detrás de los lápices, la exposición Cómo se hizo el complot mongol en la Galería Luis Cardosa y Aragón, que se encuentra en el interior de la librería Rosario Castellanos. En la exposición podemos ver desde la etapa del guión, que es de Luis Humberto Croswell, que hizo un trabajo además muy minucioso de desarmar narrativamente todo el trabajo de Bernal para luego convertirlo en otro lenguaje. Y él, como el gran lector de historietas y gran espectador de cine que es, hizo un trabajo muy eficiente en ese sentido. Entonces aquí tenemos muestras de todo el trabajo de él en la parte de guión. Incluso en algún inicio él planteó la posibilidad de que se hicieran, de que si él podía hacer incluso hasta algunos esquemas de cómo imaginaba las viñetas. Eso al final no fue necesario, pero aquí primero tenemos el guión, luego algunas muestras de algo que yo le llamo el preboceto, que es poner en pequeño, es la primera puesta en escena gráfica de una historieta. Después de esta etapa se pasa ya directamente al boceto en sucio, digamos, ya al tamaño del que va a ser el original, y luego tenemos la página entintada. Esto por medio de una mesa de luz, pongo el cartón limpio sobre el boceto todo garabateado, la paso en limpio una vez más a lápiz, y ya, pero con un lápiz ya muy delgado, muy fino, y posteriormente ya la entinto. Después, como una última etapa del proceso, esta página escaneada en la computadora, le agrego esta capa de gris que en algunas otras láminas podemos ver que es una capa ya colocada en la computadora, y tenemos la versión final también en la computadora, se colocan ya los textos. El complot mongol, siendo ya una novela clásica y representativa del género de novela negra o policíaca, tiene verdaderos fanáticos que conocen y reconocen a sus personajes. Esto implicó un reto para trazar los rostros en la novela gráfica. Pues la definición de las fisonomías de los personajes es de las partes más importantes. En particular, el más importante era Filiberto, y aquí en la exposición es interesante que podemos ver precisamente un poco como las influencias que para mí fueron determinantes para la construcción de la cara final del Filiberto García, ¿no? Un Vargas Llosa con una cara que se ve que había pasado mala mañana. El propio Rafael Bernal, que tenía en la foto de la edición de Joaquín Mortis un semblante durísimo, con una expresión también de un carácter muy, muy fuerte, e incluso pues el águila de los Mopeds, que también con esa ceja, ¿no?, unitaria, me dieron como la pista para construir a mi propio Filiberto, ¿no? Martita pues es el personaje que además conduce de algún modo la otra trama, la trama amorosa y más interior del personaje Filiberto García. Y un maestro decía que siempre es más difícil dibujar la belleza, la fealdad siempre se dibuja mejor y más fácil. Novela negra, considerada por algunos como género menor de la literatura, y además historieta, marcada por ser en teoría solo para jóvenes. Aún así, el Fondo de Cultura Económica apostó por este proyecto. Y el hecho de que el fondo se apueste por esto me parece muy significativo, porque no hay que olvidar que el fondo es una editorial del Estado, es una editorial de todos. Entonces,
es la que se ha encargado de marcar en muchos sentidos una senda de por dónde está de lo que es importante editar. La exposición tiene el propósito de hacer ver hasta qué punto es un trabajo que implica un compromiso pues, ético inclusive, porque hay que contar y contar de una manera que el lector se involucre, ¿no? Óscar Helguera, Noticias 22. Por supuesto que es emocionante esta novela El complot mongol de Rafael Bernal, que por cierto se está filmando, no sabemos a bien en qué momento, si este año o el próximo estará presentándose, pero hay ya el trabajo de una versión cinematográfica de esta novela emblemática, pero también si quieren conocer un poco más del trabajo que hizo Rafael Bernal en Editorial Yus, se presentó hace un año justamente otra novela de él, Trópico, que también es muy recomendable. Bueno, de ahí nos vamos a la música. Este fin de semana tuvo su estreno en nuestro país el concierto Felegra de Yanis Xenakis, el compositor cuya música estuvo gobernada por las leyes de la probabilidad. Bajo la batuta de su director artístico, el maestro José Luis Castillo, el ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea enfrentó un reto mayúsculo durante su segundo concierto de la temporada, el estreno en nuestro país del concierto Flegra del compositor y arquitecto griego Yanis Xenakis, pionero en el uso de computadora en la composición musical algorítmica. Flegra estuvo precedido por la interpretación de una pieza del también helénico Georges Apergis. Pues ciertamente ha sido un concierto interesante, básicamente porque creo que hemos atendido a dos momentos geográficos distintos en la producción de música contemporánea. Uno, por supuesto, es nuestro país, es México, y por otra parte, dos compositores nacidos en Grecia que trabajaron, y Apergis todavía trabaja en París, como son Yanis Xenakis y Apergis. Creo que es interesante esa dupla porque nos ha permitido esta noche escuchar varias cosas, pero entre otras el estreno en México de Flegra. Flegra es una pieza por demás emblemática en el repertorio de ensambles, de grandes ensambles en el siglo XX. Flegra es un espacio tanto real como ficticio en las mitologías romana y griega. De acuerdo con esta última, fue el escenario donde Zeus derrocó a los gigantes al final de la llamada gigantomaquia. Va a ser Xenakis para un ensamble musical contemporáneo es como va a ser Haydn o Mozart para una orquesta, no deja de ser repertorio fundamental. El programa estuvo completado por las obras Merpasmo y Agopausa de Juan Felipe Waller y Achtli de Mario Duarte. Nos dedicamos a la experimentación y nos dedicamos a las nuevas propuestas, nos dedicamos a esa vanguardia, signifique lo que signifique la vanguardia, ¿no? Es en ese sentido que sí, todos y cada uno de nosotros necesariamente estamos realmente comprometidos con la producción de las nuevas sonoridades, ¿no? Entonces sí, técnicamente se convierten a veces en programas realmente demandantes, ¿no? Como es este, en lo que se refiere a producción de sonidos, a cómo se produce el sonido, cómo se mantiene el sonido y finalmente cómo decae ese sonido, ¿no? Sí, ha sido una noche realmente demandante. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues interesante esto que se presente Xenakis, que ya podemos decir que es un clásico de la música contemporánea, aunque ya tiene este tipo de obras ya muchísimos años. Y mientras veíamos la nota, Rafael y yo estábamos ahí en un debate sobre la música contemporánea, si es esta vertiente que está mucho más cercana a lo que hizo John Cage o eso que ocurría del otro lado del muro de hierro con los polacos y con el mismo Arvo Pärt en Estonia. Que son contrastantes las propuestas y sin embargo se está escribiendo así la historia de la música y ya podemos decir del siglo pasado. Y antes de la pausa ya tenemos respuestas con el hashtag Noticias22 a propósito de la influencia de Frida en la cultura nacional. Esto es de Cris Rodríguez. Por sus posturas ideológicas no convencionales, usar vestimenta tradicional, sus pinturas, la explotación de su imagen a partir de su muerte. Y seguimos esperando sus respuestas, hashtag Noticias22, una pausa y mucho más.
El próximo 21 de febrero llegará a los 90 años la escritora zacatecana Amparo Dávila, creadora de relatos enclavados en la literatura fantástica y de terror que siguen fascinando a nuevas generaciones. De niña, Amparo Dávila solía ver pasar a las mujeres vestidas de luto desde la casa que habitaba con su familia en el poblado minero de Pinos, en Zacatecas, lugar donde nació en 1928. La esencia de la muerte se convirtió en un paisaje constante desde su ventana y en uno de los ejes temáticos de su narrativa, que, poblada por seres extraños y perturbadores, la motivó a escribir libros como Árboles petrificados, Muerte en el bosque y Tiempo destrozado, con el objetivo de celebrar el 90 aniversario de la escritora, ganadora del Premio Javier Villaurrutia en 1977, el Instituto Nacional de Bellas Artes prepara un homenaje. Es una literatura pues que aborda lo siniestro, que aborda los miedos, que aborda la inminencia de la muerte, de tal manera que de lo normal, de lo cotidiano, puede encontrar algo extraordinario, algo azarosamente retador para los lectores. Y esto es algo que lo logra en pocas páginas. No solo es una cuentista que abrió camino a la vertiente fantástica para la literatura mexicana, sino que ha encontrado una gran cantidad de lectores entre el público joven. Vamos a tener una mesa de homenaje en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el martes 20 a las 7, donde estará la propia Amparo y especialistas conversarán sobre su obra, al mismo tiempo que haremos un anuncio muy importante de reconocimiento a la obra de Amparo Dávila. También tendremos 2 mesas en las cuales escritores jóvenes que practican el género cuentístico van a comentar sobre la dificultad de abordar un género con estas características y la impronta de Amparo Dávila y del camino fantástico en su obra. Esto será miércoles 14 y miércoles 28 en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Bajo el nombre El Mes de Amparo Dávila, el homenaje incluye una lectura pública de su obra el miércoles 27 de febrero en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, así como un curso introductorio a sus libros y a la literatura fantástica que se impartirá en este mismo recinto los lunes hasta el 21 de marzo. Noticias 22, Karen Rivera. Y si no conocen todavía la literatura de Amparo Dávila, ahí tenían ustedes en la última imagen de la nota de Karen, se veía uno de los libros que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, Cuentos Reunidos, pero hay también una selección muy bella que hizo Océano a través de su colección Hotel de Letras, que es muy recomendable. Son algunos cuentos para quien quiera introducirse en ese universo misterioso de Amparo Dávila. Ya hay poesía, una compilación de poesía también muy interesante, y Árboles petrificados que les recomendamos ampliamente. Y tenemos más respuestas en el tweet con el hashtag Noticias22 a propósito de la influencia de Frida Kahlo en la cultura nacional. Este tuit es de Agente Truffaut. Por su dignidad como mujer comunista, comprometida siempre con la lucha obrera y campesina y con la abolición de las clases sociales. Ahí tienen ustedes. Interesantes, porque sí hay provocaciones en todas las respuestas que estamos recibiendo y eso nos gusta, que también se despierte el imaginario y la provocación para ver la trascendencia y entender la trascendencia de Frida Kahlo a propósito de una nota que les vamos a compartir en un instante. Así es, y hay una cosa interesante también en torno a lo de Frida, por ejemplo, este mural que tiene su propio museo, mural de una tarde de domingo en la Alameda, de Diego Rivera, pasó por muchas penurias y hubo muchos problemas porque Diego abiertamente se manifestaba comunista y había hablado no del todo bien del presidente de entonces, y bueno, corría muchos riesgos, no solamente el mural, sino la presencia de Diego en diferentes partes. Y fue por el trabajo que hizo Frida, escribiendo cartas directamente con el presidente Miguel Alemán, el presidente de entonces, cómo se fueron limando las asperezas, así que ella también fue una importante mediadora de esa época. Y ese ejercicio epistolar es el que nos lleva a platicarles a continuación de cartas de Frida a partir de una serie de documentos encontrados en 2004 en un baño de la famosa Casa Azul. La compositora Marcela Rodríguez creó la ópera Las cartas de Frida Kahlo, una mirada al profundo dolor físico que acompañó al artista más allá del mito creado alrededor de su figura.
En la reapertura de uno de los baños de la Casa Azul en Coyoacán, en el año 2004, tras 50 años de permanecer cerrado, Jesús Rodríguez y Elena Poniatowska fueron invitadas de manera personal a conocer los objetos de ese lugar, lo que dio pie a que las cartas de Frida fueran compartidas con Marcela Rodríguez, quien, advirtiendo la musicalidad en su escritura, compuso la ópera que denominó Las Cartas de Frida. Yo siento que a mí las palabras me van dictando la música, normalmente. Generalmente una frase bien hecha tiene su propio ritmo. Cuando está mal hecha, pues no le encuentras el ritmo por ningún lado, ¿no? Escribía muy bien Frida, y creo que eso me ayudó mucho a que la música fluyera de una manera natural. No está nada forzada, las melodías no están nada forzadas. Esta ópera de Toilette, estrenada hace 5 años, se compone de 11 escenas. 8 son cartas escritas por Frida, cuyos textos no sufrieron ninguna alteración. Escénicamente, todas comparten el reflejo del latido artístico de la pintora. Sin embargo, cada una encierra un sufrimiento diferente. Nos bajamos a buscarla y fue así que vinimos a subir a aquel camión que me destrozó. La versión actual cuenta con la actuación especial de Jesús Rodríguez, que comparte la dirección con Clarisa Maleiros. Esa es una parte más accidental, porque en realidad pensábamos hacer el remontaje con una nueva cosa, pero de repente fue, pues te ordena el escenario, más que tú ordenarle. Entonces, quisimos hacerle una modificación y la obra se nos hizo así y hubo que construir un personaje completo, lo cual le da ahora una nueva versión. Y en sus azules ojos, dos estrellitas encendió el amor. Ópera de Toilette porque todo sucede en el baño. Claro, no es un género conocido, digamos, convencional. Generalmente es ópera de cámara, lo que vamos a ver. Pero como todo sucede en el baño, decidimos ponerle como un guiño. Las Cartas de Frida es una producción de ópera portátil, compañía mexicana de creación escénica dedicada a la producción y difusión de ópera de cámara contemporánea. En escena participan los actores Alejandro Camacho y Carlos Brown y la soprano Catalina Pereda, primera doctora en canto por la UNAM, quien nos comparte cómo evitar el cliché y la caricaturización. Una de las maneras fue realmente tomando sus textos en serio y dejando que las palabras informaran la creación del personaje. No tanto todas estas imágenes y visiones preconcebidas que tenemos de este gran ícono, ¿no? Porque es muy fácil caer en la caricaturización de la cejijunta y las flores y no sé qué. Entonces, por una parte, la puesta en escena me ayudó mucho, ¿no? Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, por eso es que hemos hecho la pregunta que les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. ¿Qué es lo que hace que Frida Kahlo sea un referente de la cultura en la actualidad en nuestro país? Y ya tenemos otra respuesta que compartimos con ustedes de Paco Mares, porque nadie ha sabido transmitir a través de su obra cómo afrontó el dolor, no solo físico, que en su vida la acompañó. Polémicas hasta el último instante, como polémica también las representaciones, como lo podemos ver en esta obra de las Rodríguez, a propósito de su presentación en el Centro Cultural Helénico. Bueno, es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros. Tenemos, antes de la pausa, pues ya en este sentido internacional que nos lleva Frida Kahlo, ¿por qué no recorremos el mundo? Vamos. Donald Trump anunció su interés por retirar el financiamiento que Estados Unidos aporta a la Estación Espacial Internacional para abrir la puerta a que la iniciativa privada sea quien absorba el gasto. La propuesta del presupuesto del 2019 también contempla la cancelación de 5 misiones científicas, entre ellas las que involucran satélites para el estudio del calentamiento global. El proyecto debe ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes. El Museo Marmottan Monet en Francia inauguró una exposición del pintor Jean-Baptiste Camille Corot, quien fue influencia de impresionistas como Monet y Degas. El pintor y sus modelos muestran 60 cuadros de retratos familiares
mujeres leyendo o descansando, junto con monjes u hombres con armaduras. Corot fue maestro de varias generaciones posteriores al artista. Picasso copió algunas de sus pinturas a comienzos del siglo XX. Un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo crearon los primeros óvulos humanos en laboratorio. El estudio, que fue publicado en la revista Molecular Human Reproduction, podría contribuir a preservar la fertilidad femenina. Así, las pacientes con un tratamiento de quimioterapia podrían evitar tener que reimplantar el tejido y los ovocitos podrían ser almacenados en un laboratorio hasta ser fecundados más tarde. El estudio aún está en pruebas. Continuamos aquí en Noticias 22 con una noticia que queremos compartir con ustedes, pero que tiene un sabor amargo. Según los informes que han dado diferentes organizaciones no gubernamentales, 8 de cada 10 feminicidios que ocurren en América Latina pasan en México. Y precisamente son también 8 los casos que detonan esta reflexión artística donde periodistas e ilustradoras alzan la voz contra los feminicidios en México. 11 creadoras de imágenes y 8 periodistas se reúnen para generar una obra en la cual dan cuenta de la situación de la mujer a través de la exposición Nosotras, mujeres periodistas e ilustradoras. Creo que el objetivo principal es mostrar las diferentes realidades que enfrenta la mujer. Hay diferentes casos, desde desaparición, feminicidio, desplazamiento forzado, y es simplemente mostrar diferentes historias de mujeres desde un ángulo diferente, más allá de las noticias. Las obras aquí reunidas se sirven de técnicas como el óleo y la acuarela. Tenemos, por ejemplo, a Patricia Mayorga, que trabajó junto con Mónica Loya, artista visual, las dos son de Chihuahua, y hacen una obra basada en el desplazamiento forzado de mujeres en la Sierra Tarahumara. También tenemos la colaboración de Frida Guerrera con Eli, que se basa en el caso de Calcetitas Rojas. También tenemos Andalucía Nol con Paola Delfín, que se basa en el caso de Valeria, la niña que fue asesinada en Ciudad Neza. El plan de mi hermana Melissa y pues el de todas es seguir creciendo esta expo, y ya que acabemos de mover las piezas, ver si se les puede entregar a las familias cuya historia estamos contando. La exposición Nosotras estará abierta en la Galería Rojo Bermelo hasta el mes de abril. Noticias 22, Víctor Gaspar. En una exposición que nos alerta y nos invita a tomar decisiones personales, Rafael, decisiones individuales, para así, lamentablemente, poco a poco y desde este lado, mientras ocurren las políticas gubernamentales e institucionales, tratar de cambiar la situación que vivimos en este país. Así es, en Noticias 22 no somos ajenos a estos temas, y por eso ahora cedemos cámaras y micrófonos a Irma Gallo, a quien le pedimos que antes de presentar a su invitado esta noche nos platique sobre un nuevo segmento que estamos cocinando para todos ustedes. Irma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias. ¿Qué tal, Güeman? Es un gusto estar con ustedes. Pues sí, a partir de mañana y cada 15 días, los miércoles van a ser de temas de género y cultura. Aquí en Noticias 22 estamos buscando el título. Si quieren, pueden votar en Twitter, en mi Twitter, que es mi nombre, Irma Gallo, por el título. Ya mañana empezamos. Y no les voy a contar más porque va a ser una sorpresa muy agradable, pero ahora vámonos a las letras porque tenemos un invitado de lujo. Efrén Ordóñez, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Irma, por la invitación. Bueno, Efrén, además de ser escritor, es editor, es traductor y nos va a hablar de esta editorial Argonáutica. Es un proyecto editorial muy interesante, totalmente bilingüe, que se ha ido forjando entre Monterrey y Houston. A ver, cuéntanos. Y la Ciudad de México, por supuesto. Cuéntanos. Bueno, sí, gracias de nuevo por la invitación. Sí, la editorial es de Monterrey. Mi socio Marco Alcalá y yo somos de ahí, pero cuando nacimos pensamos en hacer una editorial que conectara por lo menos o principalmente el lado mexicano con el estadounidense, claro, de entrada. Y de hecho los primeros 2 autores que publicamos, Mark Haber y Scott Espósito, son de Estados Unidos.
son libros bilingües. Y hemos hecho de Houston, que fue la segunda ciudad que dijiste, parte o una segunda casa, o una casa más. De hecho, ahí fue donde presentamos la editorial. La presentación con la que la inauguramos fue en Houston, de ahí nos fuimos a Dallas y después a Oakland, después fuimos a Monterrey y ahora en la Ciudad de México, que es donde ahora estamos moviéndonos. Pero como esa era nuestra primera idea, creímos que era importante abrir allá y mostrar una mirada de autores contemporáneos y sus lecturas de la literatura latinoamericana, no solo mexicana, Sí. y de su perspectiva, ¿no? Bueno, conocemos un proyecto que es el de Rosemary Saloon, que se llama Literal Latin American Voices y la editorial Literal Publishing, pero me llama mucho la atención también esta argonáutica, este interés por hablar de los escritores, de quienes están escribiendo tanto en Estados Unidos en inglés como quienes están escribiendo en México. No sé si podamos adelantar algún título de los que van a tener pronto, porque hay autores que de verdad hemos tenido aquí, como a Bernardo Esquinca, por ejemplo, David Miklos, o sea, grandes autores que estarán en formato bilingüe. Es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, arrancamos con estos autores, pero nuestra idea no era solo publicar autores de Estados Unidos, sino también mexicanos y llevarlos al inglés y a Estados Unidos primero, ¿no? Y nuestra idea era que fueran autores que no hayan sido traducidos, que no por diferentes motivos no conozcan allá y que creemos que tienen potencial y que tendrían un gran público, primero allá y después en otros lugares. El libro que viene el próximo es el de Aurelia Cortés Peyron, que es un libro bilingüe de poesía con una traducción de Robin Myers, que ella es estadounidense, pero radica aquí desde hace muchos años en la Ciudad de México, y Aurelia es de aquí también, de la Ciudad de México. Entonces sí, este año vienen autores con más trayectoria, como los que dijiste, Bernardo y David, que son mexicanos, pero también vamos a traer, para no quedarnos simplemente en esta edición binacional, vienen autores europeos también. Traemos 2 poetas europeos, una novelista francesa, que estos no aparecen en edición bilingüe, sino solo en español, en las colecciones de poesía, en la colección de narrativa. Y vamos también a traer ensayo de Nuevo Scott, un libro de Scott escrito a 4 manos con Lauren Elkin. Y bueno, eso es lo que nos va a llenar bastante de proyectos, por lo menos este 2018. Bueno, los 2 primeros títulos que han aparecido están en esta colección que se llama Polifemo. El que es colorcito verde no lo tengo aquí porque nos perfora todo, pero lo estamos viendo ahora. Ustedes lo pueden ver aquí atrás de nosotros. Estos 2 libros en edición bilingüe, como nos decía Efren, es la colección Polifemo, y bueno, son 2 aparentemente opuestos. El de Mark Haber son unos cuentos totalmente alucinantes, loquísimos, y este de Scott Espósito es crítica de literatura latinoamericana. Hay un ensayo aquí sobre Roberto Bolaño imperdible. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el criterio, digamos, curatorial de la editorial? Bueno, principalmente pensamos en si la obra viene, por ejemplo, en este caso, que los estamos trayendo a español para presentarlos al público lector mexicano, uno, que sean contemporáneos. Sí que sea la primera vez que vienen, pero que sean contemporáneos y que tengan una cierta, si bien el tema no tiene que ser latinoamericano, que tengan una mirada o que tengan un punto de encuentro con lo latinoamericano, lo mexicano. En el caso del libro de Scott fue que él vivió un año en Puebla, 8 meses en Argentina y en Sudamérica, y de ahí nació este libro, de sus lecturas de la literatura mexicana primero y latinoamericana después. Perdón, tiene una entrevista a César Aira imperdible, que creo que la tienen que ver, porque además se hizo en español, fue el primer texto que él publicó en español y él mismo lo tradujo al inglés. Entonces es una visión de la literatura de América Latina muy especial, creo, ¿no? Sí, y bueno, Mark, muchos le dicen que escribe a veces como latinoamericano, es un enamorado de la literatura latinoamericana, sus relatos absurdos y fantásticos conectan más con la tradición a veces quizá latinoamericana que con la estadounidense. Las barbas de Melville. Las barbas de Melville. Y de ahí, bueno, los libros que estamos llevando a inglés son autores que no han llegado o que no habían llegado a inglés. El de Aurelia es su primer libro, y bueno, y la traducción
tenía que ser con alguien que fuera de Estados Unidos. Y los autores europeos, como los elegimos, fue por los temas, que los temas de su poesía o el tema de la novela francesa conectan mucho con los tiempos que estamos viviendo. Eso es importante también. Y bueno, van a presentar uno de los libros, ahora en marzo, en esta feria que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León, Juan Leer, en Monterrey. ¿Sabes más o menos la fecha o nos puedes decir más detalles? Están por darnos la fecha, pero sí es seguro que se presenta, debe ser el fin de semana de la feria, que es el 18 de marzo. 17 y 18 de marzo tiene que ser ahí en el marco de la feria de la Juan Leer. Presentamos el libro de Aurelia Cortés Peiro. Y tendrán también presentaciones en Houston y en la Ciudad de México. De ahí buscamos, posiblemente sea después de ahí en México, que estamos todavía afinando, será por ahí de abril, y ya en Houston será después, quizá en mayo. En mayo. Pues te agradezco muchísimo. Finalmente, nada más dinos, Efren, ¿dónde se pueden conseguir estos libros ahora? Los libros los tenemos, en cadenas de comerciales en Monterrey, en la Ciudad de México, en algunas otras ciudades como Puebla o Saltillo, que hemos tenido ya algo de presencia, en línea por supuesto, y en Estados Unidos de entrada en Brazos Bookstore, que está en Houston. En Houston, en Brazos Bookstore, para quienes nos están viendo ahorita allá en la ciudad de Houston. Y bueno, sigan las redes sociales de la editorial Argonáutica, en Twitter es @Argonáutica. Argonáutica. Y ahí tendrán más detalles de dónde conseguir los libros. Te agradezco mucho, Efren Ordóñez. Muchas gracias. Volvemos con ustedes, Rafa Huemancín. Muchas gracias. Gracias a ti, Irma, enhorabuena, Efren, y a celebrar Editorial Argonáutica con estas propuestas bilingües, también para adentrarnos desde otra mirada, desde otro crisol, a las profundidades de la literatura latinoamericana y ahora sí, americana en toda la extensión de la palabra. Así es, y bueno, de esta manera llegamos al final de Noticias 22. Nos despedimos con la celebración de cumpleaños número 68 de Peter Gabriel, cantautor, compositor británico, fundador de la banda de rock progresivo Génesis, que en 2003 estuvo aquí en México y por supuesto lo tuvimos en Noticias 22. Va a pegar, ¿eh? Hasta mañana.